obediencia a Dios. La verdadera obediencia a Dios. Romanos capítulo 2, versículo 26 al versículo 29. Cuando el Señor Jesucristo llega a tomar su lugar delante del pueblo de Israel como el rabino, como el maestro más grande que ha existido en los últimos años dentro del contexto de Israel, el Señor Jesucristo se tuvo que enfrentar a una verdad muy mal para los fariseos y refutarles esta verdad y demostrarles que esta verdad que ellos creían era un error garrafal y fatal. ¿A qué error me estoy refiriendo? Los fariseos, los religiosos de aquel entonces, ellos creían que la obediencia a Dios era guardar el sábado, era no caminar más de 13 pasos en tal día, era conocer ciertos pasajes de la Escritura, eran lavarse las manos antes de comer, y así podríamos llevarnos todo el día de todas las cosas que los religiosos judíos pensaban que al hacer esas cosas estaban obedeciendo a Dios. O sea, ellos pensaban que sus actos reemplazaban la obediencia a Dios. O sea, ellos decían, si yo hago esto, ya cumplí con Dios. Y Jesucristo llega a decirles que todos sus actos, aunque fueran muy religiosos y muy litúrgicos, jamás reemplazaban la obediencia a Dios. Y es el mismo llamado que Dios nos hace hoy en día. Ninguna religión, ningún ritual y absolutamente nada sustituye la verdadera obediencia a Dios. Leamos nuestro pasaje. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será temida su incircuncisión como circuncisión? El que es físicamente incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la incircuncisión es del corazón y en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Esto es la única y verdadera inerrante palabra de Dios. El día de hoy vamos a considerar 3 cosas juntos. La primera cosa es la vergüenza que muchos cristianos le hacen pasar a Dios por su religión. En segundo lugar, vamos a ver que ningún ritual te salva, porque hay cristianos que piensan que el bautismo en agua los mete al cielo, que la confesión de fe los mete al cielo. O sea, no son capaces de darle un gramo de obediencia a Dios, pero eso sí, yo me bauticé y condeno al que no se bautiza. Eso sí, yo hice una confesión de fe bien bonita y condeno al que no tiene confesión de fe. Eso sí, en mi iglesia soy bien doctrinal y respeto todas las doctrinas de mi iglesia, pero hay de aquel que no siga las doctrinas de mi iglesia porque ya tiene todo el cuerpo en el infierno. Y en tercer lugar vemos que lo más importante es una obediencia verdadera a Dios. Así que empecemos por el primer lugar. En primer lugar, Pablo se ocupa de darles un golpe directo a los judíos, porque si le hacemos un poquito de contexto, en esta parte él les está demostrando a los judíos que el ser judío no les da un lugar especial, ¿sí? O sea, los judíos, el pueblo de Israel, nunca tuvo un lugar especial más que otro pueblo delante de Dios, porque ellos fueron el pueblo que Dios usó para que por medio de él viniera el Mesías, y a través de ese pueblo, en los tiempos finales, revelarnos y mostrarnos todo lo que pasará antes de su regreso y al final de los tiempos, y para ello Israel es el centro, nada más. Israel no es especial. Como un punto aparte muy importante, no tienes por qué judaizarte, no tienes por qué ponerte una estrella de David. Los judíos no gozan de lugares especiales delante de Dios, de verdad, no los gozan. No hay nada especial en ser judío, nada.
Es un golpe directo a los judíos, porque de verdad no hay nada. Los judíos están bajo condenación, los mexicanos están bajo condenación, los americanos están bajo condenación, y ninguna persona, a menos que venga hacia Cristo, va a ser libre de esa condenación. Así que en primer lugar vemos esto, ¿no? Este golpe directo hacia los judíos que les refuta que la ley de Dios, todos la cumplen por naturaleza. Sí, porque hay personas que no tienen Biblia y cumplen la ley. Hay personas que no tienen la escritura y saben que no hay que robar, no hay que mentir, hay que respetar a los padres. Y entonces él les enseña, les dice, mira, cualquiera no judío, cualquier persona que no se circuncida, tiene el derecho, mira, de ponerles el dedo. Porque ustedes conocen la ley, ya lo vimos anteriormente, ¿no? Tú que no dices que no robas, matas. Al que no lo haya sabido anteriormente o el que no haya estado en los podcasts anteriores o en las predicaciones anteriores, en unos capítulos, pasajes anteriores, Pablo les dice, bueno, tú matas, tú robas, tú haces esto, tú que dices que no robas, hurtas, o sea, entonces les dice, ustedes son judíos supuestamente, ustedes, o sea, dice Pablo, ustedes me están echando en cara la ley, ¿no? Ustedes me están diciendo, es que Pablo, nosotros la ley, es que Pablo, es que la ley de Moisés, ok, bueno, ustedes no cumplen la ley. Y tienen peor tantito, peor para ustedes, porque ustedes tienen la ley, ustedes tienen la palabra de Dios, a ustedes se les fue dado las leyes del Sinaí, con ustedes habló Dios. Entonces, por lo que Pablo dice, por lo que yo estoy viendo, ustedes están peor que los demás, porque a ustedes se les fue confiada la ley y no la están llevando a cabo. Entonces, cualquier persona que no sea judío, que no sea hijo de Abraham por genética, que no tenga la circuncisión, tiene el derecho de ponerles el dedo y acusarlos. Eso es un punto muy aplicable para nuestras vidas, porque nunca se trata de si eres judío o no, se trata de obedecer a Dios. Aplicación muy importante para nuestras vidas, porque hay mucha gente que cree que sus obras reemplazan la obediencia hacia Dios. Y hermano, ¿qué me está queriendo decir? Mira, así como los judíos confiaban en su posición de hijos de Abraham y que eso les daba un lugar especial, hay personas que suponen que están por encima de los demás y no. ¿Sí? Eso creen. Yo estoy por encima de los demás, yo sirvo y eso me hace ser especial delante de Dios. Y así hay personas que creen que porque son pastores, porque son predicadores, porque son esto, están por encima de los demás y no. Querido amigo, querido hermano, querida hermana, no hay nadie que esté por encima de ti. Y si tú sí lo pensabas, no hay nadie de verdad, o tú no estás por encima de nadie. Debo decirlo, pero es la realidad. A veces lo llegamos a creer. Es que yo sí leo la Biblia, es que yo no falto a los cultos, es que yo sí estoy aquí y el otro no está aquí. Ese sí está mal. ¿Por qué no viene a la iglesia? ¿Por qué no viene a los cultos? ¿Sabes qué? Con todo respeto, ese no es tu asunto. Si lo haces con amor, te vas a preocupar por el hombre y vas a amonestarlo. Hermano, no te he visto en los cultos, ¿te hace falta algo? Hermana, no le he visto en la palabra, no ha venido al discipularse, ¿le hace falta algo? Ahora que si lo tuyo solamente es criticar, pues ahí se ve, en cómo hablas, en cómo te diriges. Pero la realidad es que así no son las cosas, ¿sí? O sea, tu obediencia no reemplaza hacia Dios. Saúl lo creyó, por eso agarró, Dios le dice, hiere a Amalek y mata a todos los demás, y él dice, ok, no mato a Amalek, no mato a los demás, y me traigo todos los animales, y todavía se los ofrezco. Y ahí sale una famosa frase del pasaje de 2 de Samuel, donde él les dice, mejor es obedecer antes que los sacrificios. Mira, hermano, antes de que tú te quieras tirar y rogar y así, obedécele a Dios. Obedécele verdaderamente a Dios. Hace tiempo, esto no es algo que me hayan contado, es algo que me tocó ver. Existieron 2 hombres, ¿no? Los 2 ya fallecieron. Uno era una persona que amaba a sus hijos, amaba a su esposa, era un trabajador excelente, era una persona muy amable, estaba dispuesta a ayudar a todo mundo y
pasó un accidente en su trabajo y falleció. Todos le lloraron. El núcleo de esto que te estoy contando es que esta persona no quería nada con Dios. Y del otro lado, el otro hombre era una persona que día y noche se la pasaba en la iglesia. Que era una persona que estudiaba a morir la palabra de Dios. Pero era un mal trabajador, era un mal esposo, mal padre, dejó a sus hijos, abandonó a los demás, trataba mal a los esposos, pero eso sí, excelente cristiano. ¿Quién pone en vergüenza a quién? El que se llama cristiano es puesto en vergüenza por el otro que no es cristiano, porque el otro era una persona que nunca conoció la palabra, nunca abrió ni un solo día la escritura, ni un solo día se le ocurrió ir a escuchar una palabra, una predicación, y fue un buen padre, fue un buen hijo, fue un trabajador, fue un excelente ser humano, sin necesidad de ver una hoja de la Biblia. Y el otro que se la pasaba día y noche en la Biblia, era un pésimo padre. Esa es la vergüenza de la que Pablo nos dice. Que mejor aquellos que no tienen circuncisión o nada, así también aquellos que no han sabido nada, eso sí, no han sabido nada, eso sí se creen mejor que los demás. No, lo siento mucho, pero así no son las cosas. Hay personas que se comportan mejor que aquellos, personas que en su vida han leído una página de la Biblia se comportan mejor que aquellos que conocen mucha palabra de Dios. Clásico ejemplo. Y muy triste, y es una vergüenza, porque ese es el cristianismo que hoy en día nos toca vivir. De hipócritas y de personas que conocen, que saben, que tienen dones, pero su cristianismo no lo viven fuera de las cuatro paredes de su iglesia. Triste caso, de verdad. Y aquí es donde llegamos a nuestro segundo lugar. Ya vimos lo que es la vergüenza. Ahora llegamos a que ningún rito te salva. Mira, aquí Pablo vuelve a tocar el tema de la circuncisión. Mira, la circuncisión era algo que era una prueba de fe. Aquel que verdaderamente confiaba que Dios era el Salvador, por eso Abraham lo hizo, confió que Él era el Salvador perfecto, circuncídate. Pero la circuncisión no salva. Así como hoy, lo siento mucho y te lo tengo que decir, pero tu bautismo en agua no te salvó. A ti te salvó Cristo. Y si tú crees que tu bautismo en agua te salvó, tú estás de verdad creyendo, en serio, de verdad suponiendo que en serio una gota de agua física de este mundo puede cubrir una cantidad de tus pecados. ¿De verdad es razonable creer que una gota de agua de este mundo va a cubrir una sola mancha de tus pecados? ¿En serio me estás diciendo que una gota de agua va a cubrir un gramo de pecado? Ninguna cantidad de agua puede cubrir tus pecados. Ninguna. ¿En serio me vas a decir que tu confesión de fe te va a salvar? O sea que cuando llegues al cielo le vas a llevar a Cristo tu confesión de fe. Y de eso podemos extendernos y hablar del servicio en la iglesia y de muchísimas otras cosas más. Pero eso es el punto del segundo punto, valga la redundancia, que hermanos, no existe absolutamente ningún rito por el que tú le puedas cambiar a Dios por tu obediencia. En serio, si a Dios no lo obedeces, mejor no lo sirvas. En serio. De verdad. ¿No estás obedeciendo a Dios? No lo sirvas. No pierdas tu tiempo. Ni se lo hagas perder a Él. ¿De verdad tú no crees que la sangre de Cristo es suficiente? Entonces dile a Dios que te lo haga convencer, que mande a su Espíritu y que te convenza de que la sangre de Cristo es suficiente. Porque si tú no crees que la sangre de Cristo es suficiente, por favor no estés creyendo que el bautismo te mete al cielo. No estés creyendo que hay algo más que cree que Jesucristo es el Salvador. No es que claro que hay algo más o que ¿a poco creí en Jesucristo y ya después me quedo sin hacer nada? Si esa es tu manera de pensar, temo decirte de que posiblemente ni siquiera eres cristiano. Tú tienes que entender que la sangre de Cristo es suficiente y que todo lo que haces es por amor. Bautizo,
confesión de fe, en fin. Pero si tú crees que la sangre de Cristo no es suficiente y por eso estás creyendo que tienes que reemplazarla porque aparte me bauticé y aparte hice esto, entonces realmente no eres salvo. Es el momento de que ya dejes de confiarte en tus obras, así como los judíos tenían que dejar de confiar en su circuncisión y entender que lo más importante era la fe y la salvación en Dios. Si no lo crees así de verdad te lo digo en serio, no estás creyendo que Jesús es suficiente. Y si no crees que Jesús es suficiente, está para dudarse siquiera si eres salvo. Así de sencillo es. Y con estos 2 puntos llegamos a nuestra conclusión, la cual, como se tituló en un principio, es la verdadera obediencia. Mi amigo, Dios quiere una verdadera obediencia que no viene de ningún ritual. Dios quiere una verdadera obediencia que no la da ninguna posición. Ya por favor deja tu servicio, deja de andar creyendo, no que lo dejes, no estoy diciendo que dejes tu servicio para nada, ya deja de creer que tu servicio te va a meter al cielo, deja de creer que tu bautismo te mete al cielo y deja de creer que algo te mete al cielo. Porque si tú no la crees, una de dos, o te falta mucho conocer la palabra de Dios, o te falta tener fe, es decir, eso va dentro de la una, todavía no hemos pasado a la dos, dentro de una de dos, porque te dije una de dos, eso va dentro de eso. O de veras te hace falta tener fe, te hace falta que Dios inflame tu corazón, o de verdad no eres creyente. En serio, ¿todavía eres temeroso? Porque si no, de verdad, si tú estás creyendo que no es suficiente la sangre de Cristo y por eso crees que hay que hacer sacrificios, que hay que hacer bautizarme en agua, de verdad, posiblemente ni siquiera eres cristiano, porque no has entendido la suficiencia de Cristo. Suficiencia, no la grandeza, no la mucha, no, la suficiente de Cristo. Cristo es suficiente. Por lo tanto, Dios demanda una obediencia que no viene de que conozcas la Escritura de principio a fin. No viene de absolutamente nada de eso. Viene de que, ni tampoco de que tengas un lugar especial en tu iglesia, sino de que verdaderamente vivas la ley de Dios. Pues ninguna cosa de verdad, ninguna cosa reemplaza la ley de Dios. No hay nada que reemplace la verdadera obediencia a Dios. Y aquellos que el día de hoy están sin Cristo, aquellos que están sintonizando este podcast y hoy están sin Cristo, debo decirte que la obediencia a Jesucristo nunca la vas a alcanzar por ti mismo. Estamos descalificados para eso. Y tú puedes decir, no, pues yo para qué quiero obedecer a Cristo. Bueno, porque si tú no obedecieras a Cristo, de verdad, no creyeras que en Él, no vivieras esa vida que Él está demandando, solamente estarías demostrando que nunca fuiste cristiano. Y eso es suficiente para condenarnos. Por eso es que el día de hoy, mi hermano, no creamos en nuestra falsa seguridad. Dejemos de inventarnos nuestros caminos y de verdad decidámonos a obedecer al único y verdadero Salvador. Decidamos a rendir nuestras vidas completa y totalmente delante de Cristo. Decídete a obedecerlo. Y decídete a obedecerlo sin rituales, sin nada. Decídete a seguirlo. Aquellos que de verdad no queremos a nada con Cristo, es el momento de que dejemos de servirle al mundo. Posiblemente hoy tú le obedeces a mucha gente, a muchas cosas. Y todo eso de nada te servirá si tú no obedeces y te rindes delante del único Dios verdadero. Es el momento de que nos rindamos y de que obedezcamos al único Señor. Obedezcámoslo siempre. ¿Me acompañas a orar? Padre, gracias te damos por este podcast, Señor. Te pedimos que tú lleves esta palabra, este episodio a quien debe de ser llevado. Habla a quien debe de hablar, Señor. Y por favor, en el nombre de Jesucristo te pedimos que tu grandeza siga llevado a todos lados, a donde sea, y por tu santo nombre te lo pedimos y te lo rogamos, Señor. Exáltate y glorifícate, Padre Santo. Exáltate delante de todos, Padre.
Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo soy Edwin Tobar. Este fue el podcast del expositor, hecho para la exposición y la predicación de la palabra de Dios y para que el nombre del Señor sea exaltado y glorificado. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima.